Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Nuevamente me disculpo porque olvidé por la madrugada publicar el link para la reunión, pero bueno, gracias por conectarse, ya está, ya lo encontraron, entonces, bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, muchachos. Antes de empezar, vamos a revisar el día de hoy, vamos a concluir con el ejercicio de la diferencia de vectores. Vamos a hacer un ejercicio adicional y hasta ahí vamos a terminar con esta parte de álgebra vectorial, de suma, multiplicación, resta de vectores. Y el día de mañana empezaremos ya con un tema nuevo de estática. Vamos a empezar a revisar los conceptos de estática para finalmente seguir avanzando con nuestro temario. Muchachos, antes de empezar, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo quieren compartir con el grupo? Yo, profe, pero es con respecto a la tarea. Sí, ¿qué pasó, Fernando? Dime. En el ejercicio de producto de vectores, digamos en la parte 1, al último dice menos por, pues, el vector, el menos se referiría a -1, o sea, la unidad. Ajá, bueno, voy a compartir mi navegador para que veamos el ejercicio y para no hablar así al aire. Te refieres a los ejercicios de producto de vectores, ¿no? Los que acabamos de publicar. Producto de vectores. Ahí, ahí sí lo estamos viendo, ¿ah? Sí, profe. Entonces, en el primer ejercicio, donde dice menos b, por ejemplo, Ajá, exactamente. menos b sí significa que es -1 por b, ¿no? Ok. Ese es el vector b negativo, es este mismo vector, pero multiplicado por -1. Y eso mismo significa el -f abajo, este vector f multiplicado por -1. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos, aprovechando esta imagen ahorita? ¿No? ¿No hay dudas, muchachos? No, ya no. Ok, gracias. Vamos entonces, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir la presentación para que terminemos el ejercicio que habíamos planteado ayer, que estábamos de hecho resolviendo el día de ayer, y hagamos uno adicional. Entonces, ya está ahí compartida la presentación. Vamos a esperar a que responda mi programa. Ahí está. Entonces, habíamos visto en las sesiones pasadas lo que era el producto de vectores. Vimos esta parte de los vectores unitarios porque esta parte es interesante e importante y vamos a ver que la vamos a estar ocupando porque de hecho es una de las formas más fáciles de hacer operaciones entre vectores, sobre todo la suma y la resta nos simplifica el utilizar vectores expresados en forma unitaria. Y el día de ayer precisamente veíamos que bueno, que fue como pasábamos de una forma polar a una forma rectangular y de una forma rectangular a una forma unitaria, que de hecho podemos pasar prácticamente de forma directa de la forma polar a la unitaria y ya lo hemos estado ejemplificando incluso ayer para este ejercicio en el que estábamos sacando la diferencia de dos vectores, en este caso al vector A, que es este vector rojo del lado izquierdo, le restábamos el vector B, este vector A de 100 unidades con una dirección 180 grados, le restamos el vector B de 50 unidades con 45 grados. Y entonces veíamos que, bueno, si representábamos esto como una operación, esta diferencia de estos dos vectores, pues la podemos expresar como una suma del vector A más el negativo del vector B. Y entonces lo que hicimos fue, pues, calcular el negativo del vector B, es decir, el mismo vector en la misma dirección, pero en sentido contrario, girado 180 grados, ese es el vector menos B. Y ya una vez que los expresamos, tanto el vector A como el vector menos B, pues restaba sumarlos. Pero para sumarlos en forma polar, pues habría que utilizar el método de las componentes rectangulares tal vez, calcular sus componentes, hacer la suma,
y hacer todo ese proceso que ya vimos en el método de los componentes rectangulares. En este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero pues esta es una forma un poco más intuitiva, digamos, haciendo uso de los vectores unitarios. Entonces, esos vectores, este vector A y este vector B, que es este vector negativo menos B, que es el negativo del vector B, pues si nosotros los pasamos a su forma unitaria, los podemos sumar directamente de forma prácticamente algebraica. Es decir, solamente sumamos las componentes y obtenemos la componente total en el eje X, que está multiplicada por este vector unitario Y, y la componente total en el eje Y, o la resultante en el eje Y, que es la suma de estas componentes en Y, multiplicado por el vector J. Y entonces ayer nos quedamos precisamente en esta parte, en donde ya teniendo en este caso, la diferencia de estos dos vectores, representada por estas dos componentes, teníamos que calcular, pasar de esta forma unitaria a la forma polar. Entonces, para eso, bueno, vamos a representar los vectores nuevamente en un sistema. Las componentes, estas componentes que calculamos de la diferencia, las vamos a representar en un sistema de referencia, y de acuerdo a sus signos, pues los vamos a trazar. Por ejemplo, trazamos la componente en X hacia la izquierda del eje X, porque eso me indica el signo. Y trazamos la componente en Y hacia abajo del eje Y, porque eso me indica el signo. Hacia abajo están los valores negativos en el eje Y. Y entonces, una vez que trazamos eso y trazamos las paralelas a cada uno de estas componentes, podemos visualizar lo que sería nuestro vector diferencia. Y entonces tendríamos que solamente calcular cuánto vale este vector diferencia en forma polar, o sea, cuál es su magnitud y cuál es su dirección. Permítanme, voy a cambiar de color. Entonces, lo que nos falta es expresar este vector diferencia y además su ángulo con respecto al eje X positivo. Voy a escribirlo de esta manera. Ya lo tenemos aquí en forma unitaria, eso ya es un resultado, eso es correcto, pero necesitamos expresarlo en forma polar, este vector diferencia, y esto va a ser igual a su magnitud y a su dirección en forma de un ángulo. La pregunta es, en este caso un ángulo phi. La pregunta es, ¿cómo calculo esta magnitud del vector diferencia, que va a ser igual, de acuerdo a ese diagrama? ¿Sería la ley de cosenos? La ley de cosenos pudiera ser, pero hay otra forma más fácil. ¿Alguna otra idea? De hecho, la ley de cosenos sí es efectivamente sí se aplica aquí, pero en este caso, como es un triángulo rectángulo, hay una forma más simple de esa ley de cosenos. ¿Cuál es? ¿Qué es esta vector morado? ¿Qué forma de este triángulo que se forma con estos dos vectores? ¿Qué es esta letra D? ¿La hipotenusa? Es la hipotenusa. Entonces, ¿qué usamos para resolver, para encontrar la hipotenusa? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Y efectivamente, como dijeron, me parece que fue Amalí, efectivamente, el teorema de Pitágoras solamente es un caso especial de la ley de cosenos. Si ustedes lo analizan un poquito, si aplicamos la ley de cosenos, al final el último término en un triángulo rectángulo, ese término desaparece porque se hace cero y lo único que nos quedan son los cuadrados de los lados, que es exactamente el teorema de Pitágoras. Entonces, pues lo que vamos a hacer para calcular esta distancia es efectivamente usar la ley de cosenos, pero simplificada, porque como tiene un ángulo recto, forman ángulo recto, pues simplemente me queda la expresión del teorema de Pitágoras. Entonces tengo que elevar los catetos al cuadrado, las magnitudes de cada uno de las componentes, menos 135.35, y eso lo voy a elevar al cuadrado, y le voy a sumar la componente en Y, que es de menos 35.35,
pero también elevada al cuadrado, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque estamos calculando la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. Entonces, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. La raíz, bueno, el cuadrado de menos 135.35. 18.319.6225. Regálamelo de nuevo porque me distraje. 18.319.6225. Ajá, 319, sí. Vamos a dejarlo de 18.72 para no ser tan grande el número. 62. 62. Sí. Ok, gracias. 62. Y a eso le vamos a sumar 35.35 al cuadrado, menos 35.35 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 1249. 10.200. 1249, ok, 1249.62. gracias. Digo que estoy medio sordo. 1249. ¿Sí es correcto? Punto 62. Ok, 1249.62. Ayúdenme con la suma de esos dos números, por favor, muchachos. 49.62. Esa famosa dislexia. 49.62. La suma de los dos, muchachos, muchachas, ¿cuánto me da? 19.569.24. Ok, gracias. 19.569.24. Es 529. 529, ok, gracias. Y finalmente la raíz de eso, ¿cuánto me da? No, perdón, profesor, sí estaba bien, 569. ¿Sí es 69? Sí, perdón. Ya me... 569.24, ok. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 139. 139.89. 29.89. Prácticamente 140. Pero que vamos a dejarlo así, 139. Y estamos operando unidades, entonces, bueno, finalmente son unidades. Lo que sea, ¿no? Las unidades que hayamos operado, que sean metros, metros por segundo cuadrado. Independientemente de la magnitud física que estamos operando, esto se hace exactamente igual en todos los casos. Entonces ya tenemos ahorita, muchachos, ya tenemos esta magnitud del vector D. Lo único que me falta es determinar cuánto vale este ángulo phi. Y bueno, de aquí de este diagrama, muchachos, bueno, antes de eso, de este diagrama lo que yo puedo calcular con base a los datos que tengo es el ángulo que está aquí. Voy a poder calcular este ángulo que estoy marcando en azul, que se llama el ángulo teta. Y entonces, ¿cuánto vale o cómo puedo calcular este ángulo phi? ¿A qué va a ser igual, de acuerdo a ese diagrama? ¿A qué va a ser igual el ángulo phi? Si puedo calcular este ángulo teta, ¿cómo puedo calcular este ángulo phi? ¿A qué va a ser igual? Muchachos, muchachas. Estamos en el tercer cuadrante. ¿Qué hacemos ahí para obtener? Sumar 180 al ángulo teta. Ajá, sumar 180 al ángulo teta. El ángulo teta, pues ya sabemos cómo lo vamos a calcular. 180 grados y le sumamos el ángulo teta. Vamos a calcular ahora el ángulo teta. ¿Cómo calculamos el ángulo teta? ¿Qué será igual el ángulo teta? Acuérdense de la coca. Perdón. ¿Cómo calculamos el ángulo teta? Lo de cateto opuesto es por el cateto adyacente. Ajá, sí, pero ¿cuál es la función? ¿Tangente? Tangente. Tangente. En este caso, tangente a la menos 1. Recuerden que vamos a calcular el ángulo. Tangente a la menos 1 o el arco cuya tangente vale cateto opuesto, que es en este caso el valor del y. Y bueno, de hecho siempre es el valor de la componente en y menos 35.35 entre la componente en x, que es menos 135.35. Y recuerden que esto es el valor absoluto. Estas líneas que puse yo afuera, digo a los costados,
esto me indica que no voy a tomar en cuenta los signos. Siempre voy a tener aquí un resultado positivo. La tangente de la menos 1. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 35. 0.261. 261. De acuerdo. Sí. Y la tangente inversa de 261, ¿cuánto me da? 14.62. 63. 12.62. Muy bien. 12.62 grados. Y entonces, si sumamos aquí 180 más 12.62, pues me da Profesor, es 14. 14.62. Sí. Sí. Ok. No sé si oí mal o fue mi dislexia, pero yo oí 12 claramente, perdón. 14.62, está bien. 180 grados más 14.62, pues me va a dar exactamente cuánto vale el ángulo phi. Y esa es, 194.62. ok. 194.62. Ya no me va a caber aquí. Lo vamos a poner acá ya. Finalmente, entonces, muchachos, ya pasé de mi forma unitaria a mi forma polar. Esto realmente, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hacíamos cuando sumábamos cuando aplicamos el método de las componentes rectangulares. Es el mismo proceso prácticamente. Pero bueno, este es una forma más limpia, más general, porque me sirve tanto para la suma como para la resta. Cuando yo paso a forma unitaria, pues me sirve para la suma y para la resta, y lo demás es pasar de una forma a la otra con un ángulo de 194.62 grados. Y esto que encontramos ya es el resultado de la diferencia de estos dos vectores. Y lo hicimos con el concepto de que podemos sumar al vector A el vector menos B. Pero pudiéramos haber aplicado simplemente, antes de calcular el vector negativo B, simplemente pasamos a forma unitaria y restamos estos dos vectores. Eso también es válido. Ahorita lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario de esto que acabamos de hacer? No, profe. ¿No? Bien, vamos entonces rápidamente a hacer un ejercicio complementario. Aquí tengo nuevamente dos vectores. Voy a darles valores. Tengo aquí un vector de... Vamos a suponer que fueron desplazamientos para hacerlo sencillo. 5 metros en esta dirección y 20 metros en esta dirección. Muchachos, este azul es mi vector A. Vamos a llamarle el vector A. Aquí es igual. ¿Cómo lo expreso en forma polar? 5 metros con un ángulo de 90 grados. Ok, 5 metros en una dirección de 90 grados. Ese es mi primer desplazamiento. Simplemente le puedo llamar A, B, C, Pedro, Pablo, o como quiera. Simplemente le llamo A. Pudiera haberlo llamado desplazamiento 1 sin problema. Y este segundo desplazamiento le voy a llamar el vector B. Y ¿cómo lo expreso en forma polar? ¿A qué será igual? 20 metros con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. 20 metros con un ángulo de 0 grados. 20 metros con un ángulo de 0 grados. Y entonces, si necesito hacer la diferencia de estos dos vectores, necesito calcular la diferencia de A menos B o de B menos A. Pues la forma más fácil, más limpia, tal vez más rápida, es pasar mis vectores en forma polar. Ya tengo a A, que es 5 metros por segundo. Metros, perdón, con un ángulo de 90. Tengo B, 20 metros con un ángulo de 0 grados. Tengo que sacar A menos B, muchachos, para encontrar la diferencia. Directamente en forma polar no podría hacerlo. Para poderlo hacer
tendría que pasarlos a forma unitaria. Entonces, pues ya hemos practicado cómo paso de forma polar a forma unitaria. Muchachos, voy a escribir estos mismos vectores, son vectores A y B, en forma unitaria. ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Era 5 Coseno. por coseno de 90 y en el otro sería 20 por coseno de 0. Ok, vamos a empezar primero el vector A. Sacamos el coseno de 90 y multiplicamos por la magnitud. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. Por la magnitud me va a dar 0. Y eso va multiplicado por el vector I. Esa es la componente en I. Y ahora, el seno de 90. Seno de 90. 1. 1. Por 5 metros, pues me va a dar 5 metros. Entonces vamos a sumarle 5 metros por el vector unitario I. Perdón, J. Aquí ya es J. Estamos hablando de la componente en Y. Perdón, ahora, para el vector B, sacamos el coseno de 0. 1 por 20 metros, pues me va a dar 20 metros. Y eso va multiplicado por el vector unitario I porque está en la dirección del eje X. Y ahora sacamos el seno de 0. 0.01. No nos están faltando. El seno de 0 es 0. 0. 0 por 20, pues me va a dar 0. Entonces voy a tener aquí 0 por J. Y entonces, si lo que quiero es, muchachos, es la diferencia entre A y B, pues lo único que tengo que hacer es, como ya están expresados en forma unitaria, simplemente restarlos. Y ya en forma unitaria lo puedo hacer término a término directamente, como si fuera algebraico. La diferencia de estos dos vectores, A menos B, va a ser igual a 0 menos 20. Menos 20. Menos 20 metros multiplicado por el vector unitario I. Y 5 más 0 5. 5. queda más 5 multiplicado por el vector unitario J. Y ya esta ya es mi diferencia en forma polar, perdón, en forma unitaria. Pero frecuentemente, de hecho de manera regular, la tengo que expresar no en forma unitaria, sino en forma polar. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a dibujar nuevamente estos vectores, estos componentes que ya calculé como la diferencia. Las voy a dibujar aquí en el plano cartesiano para ver dónde estará mi resultante. Aquí tengo en dirección del eje X negativo, tengo menos 20 metros. Y en dirección positiva del eje Y tengo estos 5. Me faltaron aquí 2 metros, esos no se me deben de olvidar. 5 metros. En la dirección del vector J positivo, entonces aquí tengo 5 metros por J. Y ya que los tengo trazados así, pues ya puedo visualizar dónde estará mi resultante si trazo las líneas paralelas a cada eje, porque estos vectores van sobre los propios ejes, y entonces puedo trazar mi diferencia, mi resultante, que en este caso es mi diferencia, este vector diferencia. Y entonces tendría yo que escribir mi vector diferencia nuevamente de la misma forma, como una magnitud y como una dirección con respecto al eje X, que es este ángulo phi, y que sería, ahorita lo voy a dibujar, sería este ángulo, desde aquí hasta acá, más bien desde aquí hasta acá en esta dirección. Ese color no le va. Vamos a ponerlo en negro para visualizarlo bien. Este sería mi ángulo phi, desde aquí hasta acá. Muchachos, entonces, ahora, ¿cómo calculo esta magnitud del vector diferencia? Sacar la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Ajá. Usamos entonces el teorema de Pitágoras, ¿no? Esta magnitud de la diferencia va a ser la raíz cuadrada de la componente en X de menos 20 metros al cuadrado. Más
la componente en Y, que es 5 metros al cuadrado. Con sus calculadoras, muchachos, D va a ser igual el cuadrado de menos 20. Menos 400. 400. Chequen, cuidado con eso, ¿eh? Menos por menos me da más. Todos los negativos siempre se hacen positivos cuando le vamos al cuadrado. Entonces es 400. 400. Y en este caso, como así puse las unidades, pues debo de seguirlas operando. Metros cuadrados más 5 por 5, 25 25. metros cuadrados. Si sumamos esas cantidades, me da 425 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 425, ¿cuánto me da? 20.61. 61. 61. Ok, D es igual a 20.61 metros. Bueno, la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros, entonces me quedan 20.61 metros. Ya tengo esta D, me hace falta el ángulo phi. ¿Cómo puedo calcular el ángulo phi, muchachos? De este diagrama, muchachos, ¿cuánto vale el ángulo phi? ¿Alguna idea? Tengo que ver que con estos datos que yo tengo puedo calcular este ángulo teta. Siempre puedo calcular el ángulo con respecto al eje X. Entonces, ¿cuánto valdrá phi? Eso da igual phi. Recuerden que estamos en un segundo cuadrante. Esto ya lo vimos antes. Se le restaba a 180, creo. A 180 se le restaba este ángulo. En este caso, el segundo cuadrante, tenemos el ángulo de 180, que sería el ángulo llano, hasta el eje X negativo, y a eso le restamos el ángulo teta. 180 menos el ángulo teta. Y ahora sí, ¿cómo calculamos el ángulo teta? Que es igual teta. Con la tangente. La tangente es la menos 1, o el arco cuya tangente vale la 5. componente en Y. 5 entre 20. El valor absoluto de la componente en Y, que es 5, entre Menos 20. 20. Como es el valor absoluto, pues no le hacemos caso al signo. Nada más es 5 entre 20. Los metros se eliminan. La tangente a la menos 1. ¿Cuánto me da 5 entre 20? 0.25. 0.25. Y la tangente a la menos 1 de 0.25. 14.03. 14.03. Ok. Esta va a ser igual a 14.03. Y entonces el ángulo phi va a ser igual a 180 menos 14.03. Son grados. 14.03 grados. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 165.97. 5.97. Gracias, 165.97 grados. Ya tengo cuánto vale el ángulo, fíjense, tengo cuánto vale la magnitud de ese vector, entonces pues ya puedo calcular, ya puedo expresar, perdón, ya la calculé, ya puedo expresar mi diferencia. En este caso del vector, perdón, del vector A menos el vector B va a ser igual a su magnitud que calculamos aquí de 20.61 metros. Con un ángulo de 165.97 grados. Ya está, muchachos. Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, ninguno. ¿No? Entonces, ya ven ustedes, muchachos, que aquí usar la notación unitaria para sumar o restar. Si hubiéramos querido, en lugar de la diferencia de estas dos cantidades, lo único que tendría que haber hecho es sumar, y el proceso después de sumar y obtener las dos componentes de la resultante, pues después de eso, el proceso es exactamente el mismo, o sea, se suma o se resta. Entonces, pasar a forma unitaria me permite fácilmente encontrar la suma o la diferencia en forma unitaria, y lo otro que sigue solamente es cambiar la forma de la forma unitaria a la forma polar, y para todos los casos hay que hacer este mismo proceso cuando paso de la forma unitaria a la forma polar. Vamos a ver si nos da tiempo, muchachos. Les recuerdo
mañana tenemos todavía sesión, pero les recuerdo que voy a publicar una tablita, una hoja de cálculo con los equipos para que se vayan organizando en equipos. Ya en esta ocasión ustedes harán sus equipos para la siguiente práctica, muchachos. Vamos a ver, son los mismos vectores. El vector A de 5 metros, un ángulo de 90 grados. Y el vector B con 20 metros, con un ángulo de 0 grados. Ahora voy a calcular la diferencia. Quiero la diferencia de B menos A, entonces voy a escribir el vector B en forma unitaria, en forma polar. Ahorita voy a escribir más a la izquierda, no me voy a sumar mucho. Ahorita calculé la diferencia de A menos B, ahora quiero calcular la diferencia de B menos A. Entonces voy a expresar el vector B primero, en forma unitaria, polar, 20 metros, ángulo de 0 grados. Y el vector A de 5 metros con un ángulo de 90 grados. Voy a calcular la diferencia de B menos A. No lo puedo hacer directamente en forma polar, entonces lo voy a hacer en forma unitaria. Expreso el vector B en forma unitaria, ya lo calculamos acá del lado izquierdo. Son 20 metros por I más 0 en J. Y a eso le voy a restar el vector A, que es en unitario es de 0, y más 5J. Y en este caso necesito hacer la diferencia de A menos B. Perdón, B menos A. Esa es ahora mi diferencia, B menos A. Entonces, simplemente, algebraicamente, sumo estas cantidades, en este caso resto estas cantidades. 20 menos 0, queda 20. 20. 20 metros por I. Y luego, arriba me queda 0 menos 5. Menos 5. Menos 5J. Y aparentemente se parecen mucho, pero no son iguales, porque si nosotros los trazamos en un sistema de referencia, vamos a ver específicamente a dónde está ahora la diferencia. Si trazo estas componentes que acabamos de calcular, son 20 metros en I, o sea, en el sentido positivo del eje X, 20 metros aquí. Tengo 20 metros I. Si trazo 5 metros menos 5 en J, pues tendría que ser en esta dirección. Y aquí tengo menos 5 metros por J. Y ya está. Y entonces su resultante, en este caso la resultante es la diferencia de estos dos vectores, pues es un vector que está aquí, ya no alcanzo a ver este color. Trazo las paralelas. Y ahí donde cruzan, ahí está la resultante, en este caso la diferencia de estos dos vectores. Ya sale en azul. Bueno, creo que en ninguno de los dos me quedó este. Tercero es la diferencia. Y entonces, pues tendría que pasarlo solamente a forma polar. Ya tengo la diferencia calculada, de hecho, ahí arriba, en forma unitaria. Pero generalmente me la van a requerir en forma polar, entonces necesito expresar este vector diferencia como su magnitud y su dirección, que es este ángulo phi que acabo de dibujar. Muchachos, nuevamente, la magnitud de este vector diferencia, ¿cómo la calculo? Por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, en este caso ya lo hicimos antes, y es la raíz cuadrada de esta componente, 20 metros al cuadrado, más menos 5 metros al cuadrado.
Si hacemos estas operaciones, vamos a llegar a lo mismo que en el lado izquierdo. 30 al cuadrado son 400 metros cuadrados. 5 al cuadrado son 25 metros cuadrados. Entonces esto me da la raíz cuadrada de 425. Es exactamente lo mismo que calculamos allá. La diferencia entonces son 20.61. En cuanto a magnitud son iguales. Pero vamos a ver que la diferencia radica ahora en la dirección. El ángulo phi, bueno, muchachita, ¿cuánto vale el ángulo phi ahora? Phi vale, estamos en el cuarto cuadrante. Puedo calcular este ángulo teta. ¿Cuánto vale phi? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo calculo este ángulo phi? Desde aquí, desde el eje Le restaba 360. al revés. A 360 le restamos el ángulo teta que Teta, podemos sí. calcular. 360 menos teta. Entonces ya sería hacer lo mismo que hicimos del lado izquierdo. En la tangente calcular teta y hacer esta diferencia y poder expresar finalmente vector diferencia en forma polar como su magnitud, como su dirección en forma de este ángulo que vamos a calcular. Muchachos, déjenme sus participaciones en el chat, por favor. Nombre y apellido en el chat, por favor, para sus participaciones. Y nos vemos el día de mañana, muchachos, para empezar con el tema de estática. Gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, cuídense mucho. Nos vemos el día de Hasta mañana. luego, profesor. Hasta mañana. Buen día para todos. Hasta luego.